¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Marcelo Ebrard Casaubon, un personaje que durante los últimos años, sin duda alguna, ha generado muchas opiniones. Un hombre que se forjó al lado de Manuel Camacho Solís en la época precisamente del priismo salinista, que posteriormente dio el salto a el partido que formó su mentor. Posteriormente se acercó a Andrés Manuel López Obrador, con el cual tuvo una fructífera carrera y trayectoria, iniciando por supuesto este periplo cuando ambos fungieron como integrantes del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el político tabasqueño, y donde Ebrard tuvo un paso bastante exitoso como secretario de Seguridad Pública. Eh, Vinieron diferentes circunstancias. Ebrard fue el jefe de gobierno después de Andrés Manuel López Obrador, hasta aterrizar en este 2018, en donde López Obrador alcanza la primera magistratura del país e integra como su canciller a Ebrard Casaubon. Mucho se dijo entonces que Ebrard era el sucesor natural de López Obrador, porque ya se había visto el movimiento que se había hecho precisamente en la Ciudad de México. Pero ¿qué ha pasado con Ebrard después de que pierde esta elección interna en Morena? Voy a platicar y me da mucho gusto de verdad con Alonso Posada sobre este tema. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿perdió sus ideales, sus principios, sus conceptos Marcelo Ebrard Casaubon? ¿Qué diferencia hay de ese Marcelo Ebrard que estaba con Andrés Manuel López Obrador en esa jefatura de gobierno, posteriormente como titular de la misma, ahora como canciller, con el Marcelo Ebrard que viene después de ese proceso interno de Morena? Bueno, pues está por verse todavía, yo creo, ¿no? Pero no sé si perdió sus ideales, lo que sí creo que perdió el rumbo, ¿no? El rumbo digamos, de la esencia de la política de nuestro país en este momento, ¿no? Que es una discusión muy fuerte entre dos proyectos distintos de nación y ante el cual de alguna manera pues no hay lugar como para pensar en intereses personales. Entonces, en ese sentido, pues me parece que eh, perdió el rumbo, no sé por cuánto tiempo, pero pues por lo pronto está desaparecido, ¿no? Se acabó Marcelo Ebrard en la idea que teníamos de él como participante de un proyecto y lo que vemos es más bien las aspiraciones de una persona a la presidencia. ¿Se justifica esta postura de Ebrard en algún momento con las denuncias de las irregularidades, sus diferencias con Claudia Sheinbaum? ¿Tú llegas a justificar esta actitud que asumió Marcelo Ebrard o a entenderla? No, no lo entiendo. O sea, francamente, eh, me parece que pudo haber él pensado que siendo, digamos, terco, podía acceder a a sus intereses de presidenciales, pero más allá de esa cuestión, digamos, de terquedad, ¿no? Un poquito, en, pues en imitación a López Obrador, eh, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual haya tomado la decisión que ha tomado, ¿no? Realmente yo no me lo explico. O sea, tengo que pensar en alguna elucubración así imaginaria sobre qué es lo que está en su cabeza, porque, bueno, yo no entiendo qué es lo que pasó, ¿no? Haces un símil precisamente, corrígeme por favor, Alonso, o una comparación en un momento dado, en esta columna plebeya de sentido común, de esta necedad de Andrés Manuel López Obrador y la necedad de Marcelo Ebrard Casaubon. Ujú. ¿En dónde encuentras el paralelismo y en dónde encuentras las distancias? Pues el paralelismo es, digamos, en el sentido de la necedad, ¿no? Como tal, eh, quiero ser presidente y hago, aunque todo parezca que está en mi contra, no quito el dedo del renglón y sigo mi camino y continúo y continúo. Sin embargo, las diferencias son
abismales, ¿no? Es decir, el, la necedad de AMLO es muy distinta a la necedad de Ebrard. La necedad de AMLO es sobre un eh, principio de la vida pública, que es que existen dos pensamientos diferentes y dos proyectos distintos de nación. Esa es la necedad de AMLO, el no quitar el dedo del renglón sobre ese punto, sobre el punto de que no somos iguales. Ese es el detalle de López Obrador, ¿no? Ese es sobre lo que no quita el dedo del renglón. Y en el caso de Ebrard, me parece que la necedad es una necedad sobre un interés personal, y la distancia entre una necedad y la otra es abismal, eh, no tiene nada que ver. Es decir, podemos utilizar la misma palabra, ay, qué necio, ¿no? En el buen sentido, qué necio, este, para cumplir lo que piensas, lo que está en tu proyecto, pero una cosa es ser necio en que no somos iguales, ser necio en que hay dos proyectos y en encabezar uno de esos proyectos, y la otra es ser necio en una aspiración que, por más que las cosas se pongan en su contra, pues él sigue avanzando sobre su proyecto, y si se desbarata el mundo, que se desbarata el mundo, y él dice cuál es el camino de México y él formula su proyecto como si se tratara de un asunto personal, cuando en realidad lo que está quitando es el acento de lo que se trata en lo colectivo, que es una discusión interesantísima sobre dos proyectos distintos, dos visiones completamente diferentes, y al quitar el acento sobre eso, pues su necedad se inscribe ya en una necedad, digamos, pues que en psicoanálisis llamaríamos una necedad imaginaria, ¿no? Una necedad del yo, del individuo, de los intereses del individuo de Marcelo, ¿no? Cuando realmente pues a nadie le importa Marcelo ni Andrés Manuel. O sea, lo que nos importa es un proyecto de nación. Si López Obrador hubiera pensado en él mismo, pues en el 2005 hubiera desaparecido, ¿no? Entonces creo que esa es la gran diferencia de una necedad con otra, ¿no? Es opuesta. Y te voy a pedir tu opinión como experto. Ahorita tocabas un punto interesante. De repente es el yo. Porque uno puede Sí, pensar que es capaz para muchas cosas, ¿no? Puede sí. verse en cualquier lugar. Pero me llama mucho la atención Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, dos personajes que como operadores son muy eficientes en un gobierno y lo demostraron en su momento, pero que no tienen esa altura, o por lo menos no los ve la gente, sobre todo en el caso de Monreal, tal vez Marcelo un poco más, pero que no llegan a tener ese alcance de sentarse en una silla del águila. ¿Qué tanto Ujú. también es esa, como bien lo mencionabas, el yo, pero también el Sí. verte en una posición que pues simplemente no te da, ¿no? Pues sí, puede ser, pero no es que no les dé, porque las capacidades, como lo acabas de decir, son notables. O sea, Marcelo Ebrard es un gran político, un gran administrador público, es un gran estratega. Es decir, no cualquiera se avienta lo que se aventó él del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos como canciller. El gobierno de la Ciudad de México, pues desde mi punto de vista como ciudadano, la verdad, sin Ahí mayores coincido. datos específicos de si se cargó al neoliberalismo o no, excepto por la cuestión de los segundos pisos, ese tipo de cosas, pero como ciudadano, la ciudad se vio radicalmente transformada, ¿no? Fue un periodo de gloria del 2000 al 2012, ¿no? O sea, parte de su gobierno fue muy exitoso, o sea, muy, muy exitoso. Entonces, no sé si sean las capacidades que no les dé el ancho como para llegar como dices, a ese lugar, ¿no? Que no alcancen la altura, sino que yo creo que más bien es una cuestión de óptica, de descuidar el asunto colectivo, lo que verdaderamente nos interesa a todos, esa cuestión que a todos nos tiene ahí a la expectativa de qué sucede,
cómo van las encuestas, cómo van qué pasó con esto, qué pasó con el otro, qué pasó con esto. Es decir, es un tema el que nos mantiene ocupados en la política y no son las personas, o sea, no es una persona u otra, ni sus capacidades, ni sus virtudes o defectos, que todos tienen, ¿no? Virtudes y defectos. Y repito, el talento de Brad, pues yo siento que es incuestionable, ¿no? Porque uno de los puntos que se discutió mucho con Marcelo fue precisamente ese, que a lo mejor él se daba como seguro ganador, durante mucho tiempo se le mencionó en los medios de comunicación, tú lo sabes bien, Alonso, y de repente pues resulta que no. Entonces muchas veces a lo mejor, pues sí, sabes que tienes esas capacidades, sabes que tienes ese talante y pasa cualquier otra cosa que te desvía completo el camino y que te puede llevar, me imagino, a un aspecto de frustración enorme. Yo ahí te pregunto, por ejemplo, ¿qué podemos esperar después a partir de ahora de Marcelo Ebrard? Él anuncia medidas el 3 de noviembre, me parece, si no mal recuerdo, 3, 4 de noviembre, pero, pero ¿qué viene cuando parece que ya se desinfló un poco todo el movimiento que él estaba generando a raíz de sus denuncias en contra de Sheinbaum y donde parece que el único espacio que ya le queda por cuestión simplemente de tiempos, pues es un partido que sí ha crecido un poco en las encuestas, pero que sigue siendo un partido pequeño? Claro, pues es ya la decisión de él. Me imagino que estará viendo hasta qué punto se desinfló, ¿no? Y a lo mejor preguntándose por qué tanto, ¿no? Porque a lo mejor él suponía que o sea, la aceptación pública que tenía se debía a él. Y repito, no es él. Entonces, a lo mejor en este momento, pues puede estar calculando y puede en un momento dado darse cuenta de que pues definitivamente son las ideas las que cuentan, no las personas, y hay un movimiento en marcha en el país y pues si quiere participa y si no quiere no participa y punto, ¿no? Es como sencilla la ecuación desde fuera. Él desde dentro, quién sabe qué tantas cosas puede estar, digamos, perturbándolo, ¿no? O confundiéndolo, distrayéndolo, viendo cosas raras, ¿no? Desde fuera es muy sencillo, ¿no? Es simplemente yo diría, bueno, pues si quiere él continuar, pues le han mostrado que las puertas están abiertas, Sheinbaum lo ha dicho, las puertas están abiertas, se ve que es una cuestión sincera, o sea que no creo que se retracte de una cosa por el estilo. Entonces, pues yo siento que le queda esa, no sé si él piense que Movimiento Ciudadano es buena opción y qué cálculos tenga, digamos, de conveniencia personal, ¿no? Pero es que eso ya es precisamente el lugar en donde se perdió, o sea, ya eso ya a nadie le interesa, o sea, ya es así, bueno, pues ahí ganó algo porque quería alguna cuestión de, no sé, algún grupo colocado en algún sitio en la Cámara de Diputados o en senadores o qué sé yo, que pudiera ahí tener, pero a nadie le interesa, ese es como, digamos, el asunto, ¿no? Mencionabas al principio, Alonso, y lo mencionas en tu columna en gran medida, lo difícil que es entender lo colectivo sobre lo individual, lo difícil que Ujú. es comprender cuando de lo que se trata es de un bien general y no exclusivamente de un bien personal. Este tipo de episodios, este tipo de personajes, que ya lo definíamos, un personaje talentoso, un personaje con carácter, un personaje que da buenos resultados, porque lo hizo como jefe de gobierno, lo hizo como canciller, nos dejan también esa enseñanza como sociedad, como país en un momento dado, de la necesidad de empezar a anteponer ese colectivo para que pueda llegarle sobre todo a los sectores más importantes de esta sociedad, los sectores mayoritarios de esta sociedad. Sí, sí, yo creo que obedece a un asunto muy, digamos, del cultural, ¿no? Que incluso es una cuestión, se podría decir neoliberal o liberal, pero es mucho más amplia, ¿no? Es una cuestión mental, ¿no? Del individualismo, se puede decir también del individualismo moderno, ¿no? Pero quién sabe, yo creo que es un asunto muy viejo de Occidente, en donde el individuo se piensa como un yo cerrado, ¿no? El psicoanálisis ha dado
en la vertiente lacaniana ha dado todos los elementos para pensar las cosas de una manera completamente diferente, pero no es una enseñanza que esté, la enseñanza lacaniana que esté presente o que haya tenido un impacto cultural, ¿no? Es un nicho muy, muy particular de estudiosos en psicoanálisis que vemos las cosas diferentes, que no vemos al individuo, este, delimitado y cerrado, sino lo vemos en una continuidad con el otro, de una forma, digamos, estructural, ¿no? No es que lo decidamos o lo tengamos que luchar políticamente, sino que así es como somos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el lenguaje no está ni adentro ni afuera, el lenguaje nos atraviesa a todos, no puedes decir mi lenguaje y tu lenguaje y el lenguaje de esta persona. El lenguaje nos habita y nos habita a todos, y en ese sentido somos colectivos, o sea, no somos yo individuales, y quien le apuesta a eso está destinado al fracaso, como Ebrard. O sea, es un triste ejemplo de eso, ¿no? Que de alguna manera en un momento, y en ese sentido se conecta con lo primero, ¿no? La cuestión de la necedad, ¿no? O sea, esta cuestión de la necedad como una virtud individual o o como un tema colectivo, ¿no? En cuanto es individual, desaparece, ¿no? Lo que le sucedió a Ebrard es que en ese momento desapareció porque ahí no está este, digamos, pues así no estamos estructurados, ahí no es una ficción el individualismo, es una construcción cultural de Occidente muy, muy arraigada en todo Occidente y en movimientos teóricos como el neoliberalismo muy particularmente, en la psicología muy particularmente, o sea, esta cuestión de échale ganas, tú puedes, mira qué es lo que deseas, sé perseverante y llegarás a eso, ¿no? O sea, ¿quieres ser presidente? Repítete a ti mismo que quieres ser presidente. 20 veces al día frente al espejo, dilo y apláudete 8,000 veces. Tú quieres ser presidente y sé perseverante, ¿no? Y necio ante las adversidades, no importa. Pero si recae en el yo, en el individuo, está perdido. A nadie le importa. Si recae sobre una idea contrastada con otras ideas como el López Obrador, y él lo dice, ¿no? Yo no lucho por cargos, pues lo decía cuando luchaba por el cargo de presidente, ¿no? O sea, lo decía, yo no lucho por cargo, pero es que no lucha por el cargo para él, sino por el cargo para para el debate entre ideas. Entonces, esta cuestión de lo colectivo, yo lo vería como una cuestión, digamos, de ideas eh, que están en debate permanente, ¿no? Más que una cuestión colectivista, por ejemplo, de que todos somos iguales, todos somos uno, y el colectivo y la comunidad. Esta cuestión, pues a lo mejor, no sé, tiene también ahí sus experimentos sociales, sus cosas para pensarse si verdaderamente el colectivismo es tan fructífero, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay ideas que están en debate y que esas ideas son las que son digamos, protagonistas, ¿no? Las protagonistas, ¿no? No las personas, sino las ideas que nos atraviesan a todos, ¿no? Que nos atraviesan y que realmente, si a eso se le puede llamar colectivo, sí, muy probablemente, este, pero bueno, lo que sí es cierto es que hay una idea del individuo muy arraigada en Occidente y en el neoliberalismo marcado, o sea, es un hecho que el individualismo está muy acentuado en el neoliberalismo, eh, y pues es, digamos, un monstruo de nuestra época, ¿no? Claro. O sea, un monstruo que incluso a un tipo
que tiene 20 años junto a López Obrador y que está tan inmerso en la cuarta transformación como canciller del gobierno, etc., etc., pueda ese monstruo atraparlo, ¿no? El monstruo del individualismo, agarrarlo y marcarle sus principios y de repente decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser presidente. Mi querido Alonso Posada, siempre es un placer de verdad leerte y ahora tener la oportunidad de escucharte y platicar contigo. Pues muchísimas gracias.